Estimados amigos, nos encontramos ya en el quinto día de nuestra preparación para la consagración total a la Virgen María. Vamos a empezar, y lo recuerdo siempre porque vale la pena, para que ustedes no se lo olviden, empezar nuestras oraciones, ¿no? Porque nuestra práctica consiste en varias oraciones, y entre ellas la meditación, que es el punto central que doy. La primera es la oración al Espíritu Santo, la segunda, la oración Jesús, que vives en María. Estas oraciones, como les dije antes, están puestas en las páginas, ¿no? En las plataformas que tenemos. Y bien, ahora sí entramos a la meditación. Hacemos nuestra oración preparatoria, que todas nuestras acciones, intenciones y operaciones sean para la mayor gloria de Dios. Segundo, hacemos nuestra composición de lugar, será imaginarnos, utilizar la imaginación para ver al hombre que camina por la historia en esta doble realidad histórica que tiene la humanidad, que es la historia secular de este mundo que camina, ¿no? Y en donde los imperios, las sociedades surgen, caen, pero después esta otra historia, que es la historia de la iglesia, la historia de la salvación, de donde Dios recoge, ¿no? Recoge las almas, recoge a los hombres al buen trigo para llevarlo en graneros, para darles la vida eterna. La petición será, como siempre, pedir interno conocimiento a nuestro Señor del espíritu del mundo, para alejarme de él, descubrirlo, darme cuenta, discernir por dónde el espíritu del mundo está trabajando en mi alma, porque lo que se quiere es eso, es ese conocimiento interno, ¿no? Interno de que el espíritu del mundo trabaja en mi corazón para desterrarlo, para que tenga yo sencillamente el espíritu cristiano, al Espíritu Santo, que sea el que infunde en mi alma la vida espiritual. El padre Alfredo Sáenz, guiándose de Bossuet, dice que mientras el hombre que tiene la naturaleza caída, ustedes saben que el hombre creado por Dios no solamente tenía su naturaleza, sino su naturaleza elevada. Dios lo había creado en gracia al hombre. Pero en cuanto cae en pecado, la naturaleza se torna caída, ¿no? Por eso la teología llama naturaleza caída. El hombre en pecado, el hombre que vive en la herencia del pecado mortal, es un hombre que tiene naturaleza caída. Mientras el hombre viva en esta naturaleza caída, va a ser inseparable que sea atribulado por el mundo. O sea, el mundo va a convivir con nosotros hasta la parucía de Jesucristo. Eso es algo que tenemos que saberlo. Desde que Adán cayó en pecado, desde que el mundo se vio consternado por el pecado de nuestros padres, nosotros ahora, lamentablemente, vivimos en las tribulaciones del mundo. Y el mundo se enquista, y el mundo se adhiere, se enraiza en el ser humano, en nosotros, en las personas. Pero no siempre tiene el mundo una misma influencia, ¿eh? Y en esto el padre Sáenz dice, la influencia del mundo puede ser como la atracción del imán con los metales, ¿no? Si el metal está muy cerca del imán, va a estar mucho más atraído y se va a pegar. Pero si al imán lo tenemos lejos del metal, no va a haber tanta influencia, tanta atracción. Pues eso ha pasado con la iglesia. La iglesia entró en este mundo con Cristo. Cristo es el fundador de la iglesia. Y el espíritu cristiano sirvió como fermento para la masa. Así dice la Sagrada Escritura. La vida cristiana se convirtió en la luz de este mundo que andaba en tinieblas, y se predicó el evangelio por toda la humanidad, por los 4 puntos cardinales, y esto rompió y disminuyó la influencia del espíritu del mundo, porque donde reina Cristo, en un corazón, ya el espíritu del mundo no reina tanto. Y según la sociedad reina Jesucristo, ya el espíritu del mundo no reina tanto. Entonces, esto es muy importante, ¿ven? Para que nosotros tomemos conciencia, ¿no? De que entonces el espíritu del mundo puede ser como algo que se aleja o se acerca. Algunas veces, en su providencia, Dios quiere que el espíritu del mundo se aleje y que entonces reine el espíritu cristiano. Esto ha sucedido en la historia. Ahora, claro, no podemos nosotros hablar, no es un tema de charla, sino es un tema de meditación. Pero si pudiésemos dar una charla acerca de esto, sabíamos que el mundo medieval, con todos los defectos como cualquier época de la historia ha tenido, fue un tiempo en donde el Espíritu de Cristo reinó. Y por eso el hombre se hizo teocéntrico. El hombre vivía alrededor de Dios, vivía para rendirle culto a Dios. Pues eso se ha ido perdiendo a lo largo de la historia. Dios entonces puede encadenar al espíritu del mundo, ¿ah? Y haya momentos en la historia o en determinados lugares en la historia, en el mundo,
en donde pueda purificar el ambiente, ¿no? Ya podemos entender que el espíritu del mundo es como un ambiente enrarecido, así lo había dicho en las meditaciones pasadas, ¿no? Es como cuando hay un olor nauseabundo que se maneja, ¿no? En el ambiente, que está presente en el ambiente. Pues Dios puede purificar ese espíritu nauseabundo, ¿no? Y entonces han pasado momentos así, como digo, no es una charla, esto es meditación, entonces, pero uno tiene que saber, si en una persona el espíritu de Cristo reina, el espíritu del mundo se aleja. Si Cristo reina, reina en serio, no solamente externamente, sino reina en serio, se va a alejar el espíritu del mundo. El hombre va a preferir el cielo que la tierra, y va a preferir la cruz que las tinieblas, ¿no? Muy bien, entonces, pero también es importante darnos cuenta de que eh, a medida que pasa el tiempo, a medida que Cristo prometió, por supuesto, que Él iba a regresar en su segunda venida, a medida que nos acercamos a su segunda venida, el espíritu del mundo se acrecienta, se hace más fuerte, se hace más poderoso, se instala de manera más fuerte en las sociedades, en la cultura, en la vida económica de un país, en la vida política, en la vida social. Porque lo que quiere hacer el demonio es apartar al hombre de Dios y sabe que le queda poco tiempo. Y si Dios lo permite, el demonio actúa. Y actúa con toda su malicia y con toda su mentira y con toda con todo, digamos, su maldad y poder demoníaco. Y entonces sabemos que cuando nos acerquemos a la parucía, cuando nos acerquemos a este momento de la llegada de Cristo, allí las cosas se van a poner mucho más difíciles. Y el espíritu del mundo va a ejercer un poder realmente brutal, un poder consternante y un poder hasta atemorizante. La destrucción de la cristiandad trae consigo la presencia e influencia más fuerte del mundo. Y sabemos que la cristiandad, o sea, no el cristianismo, sino la sociedad cristiana, que era la sociedad influida por Jesucristo, influida por la gracia, con todos los defectos que podamos tener los seres humanos, pero han habido sociedades así. Pues a medida que se va destruyendo, quitando, aplastando esta sociedad, esta cristiandad, el espíritu del mundo aparece. Ahora sí, algunos datos para que sepan ustedes, ¿no? Por ejemplo, nos dice nuestro Señor Jesucristo que cuando lleguen el final de los tiempos, las cosas se van a poner difíciles. Y voy a leerles el texto. Ahora sí utilizamos la Biblia, ¿no? Mateo 24:8. Está Jesucristo hablando acerca del fin. Todavía no sucederá, dice el fin, ¿no? Pero en el versículo 8 dice, pero todo esto es el comienzo de los dolores de parto. Entonces os entregarán a los tormentos y os matarán y seréis aborrecidos de todos los pueblos a causa de mi nombre. Entonces se escandalizarán muchos y unos a otros se harán traición y se aborrecerán. Y se levantarán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Y por el exceso de la maldad se enfriará la caridad de muchos. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Jesucristo nos habla claramente de las tribulaciones del mundo. ¿Esto ha sucedido en la historia? Claro que sí. Cuando el mundo es fuerte, persigue a la iglesia. Siempre el mundo persigue a la iglesia, pero cuando el mundo se hace fuerte, persigue a la iglesia. Y yo quiero citar aquí dos autores. Primero se llama Máximo Austroa, que escribe un libro que se llama Los mártires del siglo XX, en donde este autor dice que, digamos, en total, más o menos, porque tampoco es que se pueda dar una cita absoluta, pero más o menos ha habido 70 millones de muertos a causa de Cristo en toda la historia de la iglesia. 70 millones de mártires. Ustedes pueden darse cuenta de eso, ¿no? Pero de esos 70 millones, 45 millones han sido en el siglo XX. Eso también lo trae otro autor que se llama Sochi, es un vaticanista, en donde habla en su libro se llama Los nuevos perseguidos. Dan estas citas, dan estos números. Es alarmante. El siglo XX, que es el siglo
de la modernidad, del siglo de los adelantos, de la tecnología. Miren, 45 millones de muertos, cristianos, mártires. Cuando el mundo se hace fuerte, persigue a la iglesia. Muy bien, la vida de la iglesia entonces es aquella que sobrepuja, aquella que le pone el freno, ¿no? Es el llamado catejón, para que el que tiene más o menos conocimiento de estas cosas, esto está en la Sagrada Escritura. El anticristo no puede lograr su objetivo por el catejón, o sea, hay un obstáculo que impide que el demonio, perdón, que el anticristo pueda reinar. Pero de a poco ese obstáculo se va retirando. Y cuando se retire, allí sí habrán distintas acciones en donde se muestra el predominio y se dará lo que justamente dice nuestro Señor Jesucristo, la gran tribulación. Pero el que persevera hasta el final, ese se salvará. Siguiente punto, ¿no? Cristo nos había dicho entonces que el espíritu del mundo, claro, no lo dice de esa manera, no utiliza aquí el tema del espíritu del mundo, sí lo dice en el Evangelio de San Juan muchas veces, pero acá dice, ¿no? Cuando llegue el momento de la gran tribulación, se va a enfriar la caridad, se van a traicionar unos con otros y van a haber distintas situaciones en donde los cristianos vamos a ser aborrecidos, en donde muchos se van a escandalizar. Yo digamos, creo que es algo que tenemos que ponernos a pensar, porque encontramos hoy día muchos hombres y mujeres que se encuentran escandalizados de la vida de muchos cristianos, e inclusive de hombres de fe y hasta de sacerdotes y de obispos. Y entonces, es algo que tenemos que ver, claro, nosotros no podemos definir en esto, además esto no es, como digo, una charla escatológica, sino que es una meditación, pero tenemos que verlo, meditar, ¿no? Hay situaciones en donde el espíritu del mundo reina y la iglesia se ve disminuida, se ve arrinconada, se ve perseguida, se ve martirizada. El demonio busca todos los medios para destruir a la iglesia, porque odia a Cristo y odia a sus hijos. Bien, siguiente punto, los procesos históricos de los últimos tiempos, ¿no? Nos encontramos después del medioevo, distintos movimientos, el humanismo, el renacimiento, que después engendran otros movimientos, como por ejemplo el laicismo político, la consideración que tiene los librepensadores de la Revolución Francesa, del nuevo hombre, en donde se da una fractura con la fe. Ya el hombre no es el servidor de Dios, no es el hijo de Dios, sino es el hombre libre, es el hombre que cree, por ejemplo, en una divinidad, en un deísmo, pero ya no en el Hijo de Dios, Jesucristo, ya no en el poder de la gracia, ya no en lo sobrenatural. Dios está en un lado, los hombres en otro. No tiene nada que ver Dios con el hombre. Después, el racionalismo, que surge como para que el hombre se pierda, ¿no? No en el conocimiento de la ciencia, sino en su propia razón. Y después, esto trae, por un lado, ¿no? Este cientificismo empirista, materialista, que piensa que la ciencia solamente es lo tangible, lo contable, lo medible, que no puede haber ciencia de lo alto, que no puede haber ciencia teológica, por ejemplo. Y entonces se pretende, porque ya se lo ha quitado a Dios de plano, en el pensamiento, en la filosofía, en la sociedad, entonces se crea el hombre burgués, que está muy lejos de Dios, que realmente Dios no le interesa. Dios no está en sus problemas está el mundo, el hambre, la vivienda, no sé, tantas cosas, la riqueza, pero no está Dios. Un nuevo ateísmo, un moderno ateísmo, en donde la religión del cientificismo, los nuevos parámetros, las nuevas inquietudes del hombre, la vida materialista de contabilidades, el hombre que es de la tierra, trabaja solamente en la tierra, y entonces, como se aleja de Dios, se vuelve un engranaje, como para el marxismo. El hombre posterior, movido
por la tecnología, el hombre tecnócrata, tecnologizado, computacional, el hombre que habla, por ejemplo, en lenguaje de ceros y unos, ¿cierto? En este lenguaje binario, pero que internamente y antropológicamente no se considera binario. El hombre que pierde de vista su antropología, el hombre que cae en la inmanencia del pensamiento único, del pensamiento políticamente correcto, el hombre que pierde la trascendencia, que lucha solamente por cosas naturales y que deja de lado lo sobrenatural, el hombre que prefiere ser hijo del mono y no hijo de Dios, el hombre que se hace orgulloso para sí mismo, que se entiende así como aquello que la tentación del paraíso terrenal le hizo creer, conoceréis como Dios, el hombre tecnificado, que solamente aspira a cosas artificiosas, a satisfacciones temporales, a un mundo en donde puede comprometerse consigo, pero no se compromete con nadie más. Mundo egoísta, de una cultura del descarte, de una cultura de la depredación, de una cultura evidentemente de la negación del amor al prójimo, en una cultura de solamente el entorno de uno mismo. Eso es justamente el espíritu mundano llevado al plano de la cultura. Porque habíamos visto hasta ahora el espíritu mundano en el plano personal. Pero el espíritu mundano, digamos, hace que una cultura se vuelva una cultura de la muerte de Dios. Y esa cultura de la muerte de Dios es una cultura también de la muerte del hombre, porque no lo entiende ya el hombre. Entiende cualquier cosa. Por último, como último puntito, reflexionar cómo este espíritu que se instala, este espíritu que podemos verlo en la historia, cómo va trabajando. Por eso decíamos antes, es como una inteligencia. Es que hay una inteligencia detrás del espíritu del mundo, que es la inteligencia demoníaca, que no trabaja solamente en un tiempo, en una generación, sino que trabaja de generación a generación, que destruye, por ejemplo, los parámetros, los fundamentos de la sociedad. Fundamento antropológico, por ejemplo, entender que el hombre es lo que es. Es un ser encarnado, un espíritu encarnado, es un ser que tiene alma y cuerpo, y que por tanto la realidad material de su cuerpo lo determina en su naturaleza. Pero espíritu mundano, de libertad, una libertad omnímoda, lo quiere llevar al hombre a pensar de que él puede elegir sobre la biología, sobre su anatomía, sobre lo genético, sobre lo congénito. Él puede elegir, él puede elegir. El hombre transhumano, ¿no? El transhumanismo que está tan metido ahora, en donde la inteligencia artificial toma una titularidad, ¿no? Toma un protagonismo, el hombre mitad máquina, mitad hombre. Bueno, todas esas cosas hacen que el hombre vaya perdiendo su humanidad. ¿Pero por qué pierde su humanidad? Porque pierde el sentido de lo que es, porque ha perdido el sentido de Dios. Bien, terminar nuestra meditación con un coloquio en el que le pidamos a nuestro Señor Jesucristo volver a la fuente. La fuente es Él es el hombre, Él es el Hijo del hombre, y nos enseña a vivir en nuestra realidad humana, tratando de unirnos a Dios, buscando a Dios, con sed de Dios, como decía ese salmo, mi alma tiene sed de Dios, y no buscando, como dice ese salmo, cisternas agrietadas que no contienen el agua, ¿no? Cuando tenemos al agua viva que es Dios. Bien, que la Virgen con su intercesión también nos ayude a entender el espíritu del mundo, instalado en nuestras sociedades, en nuestras culturas, instalado en nuestro tiempo, con tanta fuerza. Por este mundo tan descristianizado, se da también tanta fuerza en el espíritu del mundo. Nos encontramos el día de mañana para seguir nuestras meditaciones.